¿Cuán importante es la resurrección de Jesucristo entre los muertos? Bueno, la doctrina de la resurrección de Jesucristo entre los muertos está en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos, por ejemplo, aquí en el libro de Job, en el capítulo 19, él dice que después que deseche esta mi piel, yo sé que mi carne, yo he de ver a Dios. En el Salmo 16, versículo 10, dice, no dejará que mi alma quede en el Seol y que su santo vea corrupción. Estos son solamente dos textos entre docenas y docenas que nosotros encontramos en la página del Antiguo Testamento. Muchos de estos textos naturalmente se están refiriendo al Mesías, a Jesucristo, que su cuerpo no se quedaría en la tumba. Así que la resurrección de Jesucristo entre los muertos no es simplemente un apéndice que nosotros vamos a añadir detrás de cada sermón, sino que viene siendo el pivote sobre el cual gira todos los demás componentes del glorioso Evangelio de Jesucristo. Una gloriosa definición nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo da esos cuatro componentes del Evangelio, que habla de que Cristo murió entre los muertos según las Escrituras, que Cristo fue sepultado según las Escrituras, que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, y que Cristo apareció. Esos son los componentes del Evangelio. Cada uno son importantes, pero el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó de entre los muertos, por ejemplo, dice él aquí, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana también es nuestra fe. Aún estamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Así que es vital no solamente predicar la resurrección de Jesucristo el día de hoy como hacen en millares. Yo personalmente no prediqué sobre la resurrección de Jesucristo porque no, la predicación para mí no es algo que tengo que acomodarme a un ¿cómo le digo?, a un programa, a tradiciones. No formo ningún calendario basado en lo que tradicionalmente se hace. ¿Por qué no? Porque cada genuina presentación del Evangelio tiene que contener la resurrección de Jesucristo. Me doy a entender, en otras palabras, si yo predico el Evangelio, en esa presentación del Evangelio, tengo de una u otra manera, tengo que aludir a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nosotros encontramos el primer sermón de los apóstoles, post-resurrección, nosotros encontramos en el libro de los Hechos. ¿Qué dice ahí? Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, esa vasta multitud que se había llegado allá a Jerusalén el día de Pentecostés porque el descenso del Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Curios y Cristo. Luego dice que ellos, un poquito más abajo en ese pasaje, que ellos compungidos, en otras palabras, esa palabra es aguijonados por el impacto de esa palabra, hicieron esta pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero retroceder un poquito a ese texto porque dice, al oír esto, esto es importante, no dice el texto, al oír a Pedro, no, al oír esto, al oír la exposición del Evangelio que Pedro estaba haciendo. Somos simplemente instrumentos, somos simplemente vasijas de barro. Es el esto viene siendo el Evangelio, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es compartir. Al oír esto, al oír
esa exposición del Evangelio, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta? No fue, Cristo te ama, Dios es amor. ¿Ah? La palabra que brilla por su ausencia en los púlpitos modernos de la iglesia contemporánea. ¿Cuál es? Arrepentidos, metanoia, arrepentidos y convertidos. ¿Ah? Esa es la palabra que está ausente en miles y miles de púlpitos en el planeta. No se está predicando el arrepentimiento. Entonces, si no se predica el arrepentimiento, también es vana nuestra fe. Si no se predica el arrepentimiento, las personas pueden pensar que se han convertido. ¿Y qué ha acontecido en la iglesia? Las iglesias están llenas, repletas de miles y miles de personas que no se le ha predicado el Evangelio, porque la primera palabra del Evangelio es arrepentidos. Tanto Cristo lo predicó, Juan el Bautista lo predicó, los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Entonces es importante que en toda fiel presentación del Evangelio se predique el arrepentimiento. Ahora, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo es muy claro en su presentación. Usted como predicador, cuando usted predica el Evangelio, digamos desde el púlpito, o los que predicamos fuera del salero, en la calle, ¿cómo usted presenta el Evangelio? No es con Juan 16, es con Romanos 1:18. El Evangelio son buenas nuevas que comienzan con la mala. Reitero, el Evangelio son buenas nuevas que comienzan con la mala. ¿Cuál es la mala? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Y ahí en ese pasaje, el contexto, habla en el versículo, habla de la justicia de Dios, versículo 17, versículo 16, 1:16, el poder del Evangelio para transformar, para cambiar. Pero primeramente hay que hablarle al pecador de que Dios está airado, de que sus mandamientos, un Dios justo y santo, han sido pisoteados, su santidad ha sido burlada, y que Él no tomará por inocente al culpable. ¿Ah? Y la única manera que lo hace es llevando nuestros pecados en el madero. Pero hay que predicarle al pecador de que es reo de la ira de Dios, está bajo la ira de Dios, ha pisoteado los mandamientos de Dios. Y luego, cuando dicen, ¿qué haremos? Bueno, podemos llevarle ciertamente al amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la resurrección de Cristo entre los muertos, es parte de ese gozne o ese pivote que gira todas las verdades con relación al Evangelio. Fíjese, yo estaba analizando hace una hora los sermones de Pedro y de Pablo. Pedro mencionó en sus sermones, mencionó la resurrección de Jesucristo 9 veces. Pablo, predicando en sus sermones, mencionó la resurrección de Jesucristo 9 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? También lo hizo Esteban y los demás. Que tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo con la garantía de que Cristo verdaderamente ha resucitado entre los muertos para gloria de Dios el Padre. Amén.